La mañana llegó al borde del Kruger como un lento y pálido desvelamiento del mundo. Primero apareció el contorno de las acacias, negro y filoso contra el cielo lila. Luego, la niebla se levantó en tiras desde el terreno bajo, dejando ver los montículos de termitas como fortalezas abandonadas y mechones de hierba seca todavía plateados por el rocío. Los francolines gritaban sin razón aparente. Un calao lejano pasó graznando, su sombra deslizándose por el camino de polvo rojo. En el porche de una pequeña estación de guardabosques, castigada por el clima, un hombre estaba de pie con una taza de café enfriándose entre sus manos y miraba cómo la delgada línea de luz se hacía más gruesa en el horizonte. Se llamaba Marcos Delgado. Ya tenía 60 años, o lo suficientemente cerca como para que el número ya no importara. El tiempo se había grabado en él de formas calladas y persistentes. Sus hombros se habían encorvado. Su cabello había pasado de rubio desteñido por el sol a un gris corto y práctico, y finas arrugas se habían instalado para siempre alrededor de sus ojos, por años entrecerrándolos contra la luz dura y los movimientos repentinos en el monte. Sentía una rigidez en la rodilla izquierda que lo hacía dudar las mañanas frías antes de dar el primer paso. Pero sus ojos seguían claros. Seguían buscando. Llevaba casi 4 décadas siendo guardabosques. En ese tiempo había visto cambiar políticos, cambiar reglas, moverse fronteras y la tecnología colarse en todo. Pero la tierra misma, ese tramo áspero y hermoso de sabana sudafricana, seguía siendo el eje alrededor del cual giraba toda su vida. Conocía esta reserva como otras personas conocen a sus familias. Cada cauce seco y cada afloramiento rocoso, cada charco secreto que guardaba agua hasta tarde en el año, cada manada de elefantes, cebras y búfalos que se movía como un aliento sobre el paisaje. Había visto crecer leones desde cachorros de ojos enormes hasta machos marcados y de mandíbulas pesadas. Había visto leopardos desvanecerse en la hierba alta como humo que se deshace. Había sentado al lado de antílopes moribundos y sentido, con un dolor silencioso, que el león que comiera esa carne al día siguiente viviría una semana más gracias a ello. El monte le había dado propósito. También le había quitado cosas, amigos perdidos en accidentes de vehículo en caminos malos. Un hermano menor que había venido a visitarlo un fin de semana y nunca se fue. Salvo en un ataúd, después de cruzarse en el camino de un rinoceronte asustado. Un matrimonio que no pudo competir con las patrullas nocturnas y las llamadas de radio al amanecer que lo arrancaban una y otra vez de la casa. Este lugar no perdonaba devociones a medias. Marcos levantó la taza y dio un sorbo al café que ya llevaba rato tibio. Miró hacia la línea lejana de árboles, donde el límite oeste de la reserva se encontraba con un terreno vecino sin cercar. En algún lugar allá afuera, más allá de lo que alcanzaba a ver, había trampas de lazo esperándolo. Lo sentía. Había pasado gran parte del último mes siguiendo rastros de huellas humanas donde no debían estar, encontrando colillas aplastadas contra la tierra y claros donde alguien había estado sentado mucho rato, esperando. En las últimas 2 semanas había quitado 5 lazos de alambre, lazos retorcidos de crueldad, puestos con la intención de atrapar cualquier cosa lo suficientemente descuidada como para pisarlos. Impala, jabalí africano, kudu, si los cazadores furtivos tenían suerte. A veces, de manera aterradora, leones. Ese pensamiento le hizo apretar más los dedos alrededor de la taza. No era que los leones fueran más importantes que los impalas, lo sabía. Cada vida tenía su peso. Pero había algo en ver a un león humillado por un simple hilo de alambre que parecía un insulto tallado en la idea misma de lo salvaje. A sus espaldas, la radio crepitó. Dejó la taza en la baranda y entró al pequeño despacho, donde un mapa plastificado de la reserva se curvaba en las esquinas en la pared y una foto descolorida de guardabosques más jóvenes, sonriendo alrededor de una fogata, colgaba un poco torcida. «Base, aquí, unidad 3. Se oyó una voz joven, agitada y entrecortada por la estática. «Tenemos buitres volando bajo, sobre la línea de drenaje oeste, cerca de la vieja cerca de ganado. También encontramos otro lazo en el límite. Parece recién puesto». Marcos sintió que se le tensaba la mandíbula. Tomó el micrófono. «Recibido. 3», dijo.
Su voz tenía la calma firme de quien había aprendido que el pánico solo pierde tiempo. ¿Alguna visual de animal caído? Aún no, señor, respondió el guardabosques joven. El monte está muy cerrado. Pero los pájaros... No pinta bien. Miró el mapa medio segundo, viendo el terreno más en su cabeza que en el papel. Voy para allá, dijo. No se muevan, no entren solos. Llego por el sur y doy la vuelta. Colgó la radio con más fuerza de la necesaria. El café, olvidado en el porche, se enfrió más y formó una fina película en la superficie mientras Marcos agarraba su sombrero, su rifle, la bolsa de lona con cortapernos y herramientas y la cajita metálica abollada que contenía un botiquín básico de campo. En el soporte del Land Cruiser había un rifle de dardos tranquilizantes y una manta vieja con más manchas de sangre de las que quería reconocer. Metió todo en el vehículo con la eficiencia de quien lo ha hecho 1000 veces y salió por la puerta, levantando una nube de polvo que pronto se asentó de nuevo en los surcos del camino. La línea de drenaje oeste era una herida profunda y dentada en la tierra, un lugar donde antes corría agua con regularidad, pero ahora solo lo hacía en tormentas fuertes, dejando un enredo de arbustos y orillas erosionadas. Era el sitio perfecto para que los furtivos escondieran lazos. Los animales se veían obligados a pasar por senderos estrechos y pisar exactamente donde esperaba el lazo de alambre. Condujo hasta donde el camino lo permitió. Luego detuvo el vehículo bajo la sombra de un árbol espinoso y bajó al calor de la mañana que ya empezaba a apretar. Las voces de la Unidad 3 lo guiaron. Los encontró agachados al borde del drenaje, dos guardabosques más jóvenes con ojos demasiado abiertos y uniformes todavía tiesos de nuevos. Señalaron hacia el enredo de maleza y tierra erosionada. Los buitres están justo arriba, susurró uno. Marcos siguió su mirada. Buitres de espalda blanca giraban bajo sobre una curva del drenaje, sus círculos apretados, balanceándose mientras buscaban un lugar seguro para bajar. Los buitres no son sentimentales. Llegan cuando la vida se convierte en otra cosa. Pero se pueden equivocar, se recordó. A veces se juntan solo por un sitio de matanza recién abandonado. Esperaba que esta fuera una de esas veces. Bajó con cuidado por la pendiente, las botas resbalando en la tierra suelta, una mano lista para sujetarse de raíces y rocas. Espinas le engancharon las mangas. El aire se volvió más fresco abajo, húmedo con el recuerdo del agua pasada. Lo olió antes de verlo. No el hedor completo de carne podrida, sino el olor metálico y agudo de sangre fresca. Se le heló el estómago. Avanzó con más cuidado, cada paso deliberado. El mundo se redujo al crujido de sus botas, al roce de las hojas, al latido de su corazón. Botellas plásticas y trozos de alambre desechado le dijeron que humanos habían estado ahí hace poco. Entonces, por un hueco entre la maleza, vio blanco. Al principio su cerebro se negó a reconocerlo como pelo. Parecía un charco de luz solar atrapado en la sombra, imposible en esa penumbra moteada. Pero cuando se movió un centímetro y entrecerró los ojos, vio la curva de una caja torácica subiendo y bajando, lenta y superficial, un león blanco. Incluso en Kruger, incluso lindando con Timbabati, donde a veces aparecían leones blancos, eran raros. No albinos, sino portadores de un gen recesivo. Su pelaje del color del marfil viejo en vez del dorado habitual. Eran fantasmas vivientes, moviéndose por este mundo duro con abrigos que los hacían destacar contra todo menos la hierba seca y la arena blanqueada. Había un macho blanco joven en esta zona de la reserva. Marcos lo había visto 2 veces, una al atardecer de pie en hierba hasta la cintura, su pelaje pálido ardiendo en naranja bajo la luz. Otra al amanecer bebiendo de un charco lodoso, su reflejo brillando como un mito. Los guardabosques más jóvenes le habían puesto de apodo Blanquito. Ahora, Blanquito yacía medio de lado, medio retorcido, pata delantera estirada en una línea antinatural, la cabeza pesada apoyada contra el suelo. Un lazo grueso de alambre le mordía profundo en la pata extendida, apretado justo arriba de los dedos. El otro extremo estaba anclado a la base de un pequeño arbusto espinoso. El arbusto había sido arrancado. El león había tirado, tan fuerte, luchado tanto,
que arrastró todo el arbusto varios metros. Las raíces quedaban hacia arriba como un pulpo muerto detrás de él. Cada vez que había intentado irse, el peso lo había jalado de vuelta y el alambre cortaba más profundo con cada tirón desesperado. La sangre oscurecía el pelo alrededor del lazo, empapando el polvo. A Marcos se le apretó el pecho. Ya había visto heridas de lazo antes. Siempre eran graves. Aunque el animal sobreviviera, aunque la infección no se lo llevara días después, quedaban cicatrices, anillos feos y constrictores que nunca los dejaban olvidar. Pero ver ese pelaje brillante y fuera de lo común, manchado por el alambre de un furtivo, era algo peor. La sola existencia de este león ya era una especie de milagro genético y de pura suerte. Terminar así en un drenaje con un pedazo de cerca, vieja retorcida, en un lazo mortal, le hizo apretar los dientes con una furia callada que rara vez se permitía. Los ojos de Blanquito estaban abiertos, pero sin foco. Cuando Marcos dio otro paso cuidadoso, salió del pecho del león un sonido bajo y roto. No era un rugido completo, solo su fantasma. Sus costados se agitaban. Marcos se detuvo, observando toda la escena. La lengua del león colgaba seca. Moscas caminaban por las comisuras de su boca y alrededor de sus ojos. Los músculos temblaban de vez en cuando en hombros y costillas, señal de que estaba peligrosamente agotado, pero aún, en algún lugar dentro, seguía empujando contra lo que lo tenía atrapado. «Tranquilo, muchacho», murmuró Marcos sin pensar. «Tranquilo». Las palabras no significaban nada para el león, pero tal vez el tono sí. Mantuvo su propia respiración lenta y firme, obligando calma a sus extremidades, aunque la adrenalina le gritara que corriera. Levantó la radio a la boca. «Base, aquí Marcos», dijo. «Confirmamos un león atrapado en lazo. Macho blanco, probablemente el joven del oeste. Aún vivo. Pata delantera atrapada. Necesito a la veterinaria, kit completo de inmovilización y apoyo para vigilancia. Entren por el cortafuegos oeste. No van a poder bajar el vehículo al drenaje. Trabajaremos desde arriba». La respuesta llegó con alarma apenas disimulada. «Recibido, Marcos. Sofía ya va para allá con el equipo. 20 minutos. Otra vez, 20 minutos. Siempre parecían ser 20. Volvió a mirar al león. De cerca podía ver el ascenso y descenso brusco de la caja torácica, cómo cada respiración parecía arrastrar algo pesado cuesta arriba. La pata más allá del alambre estaba grotescamente hinchada. La carne inflada alrededor del metal, el pelo levantado donde la piel se había abierto. Sangre oscura brotaba despacio con cada latido. Podía esperar. Eso decía el protocolo. Esperar a la veterinaria. Usar tranquilizantes. No acercarse a un león macho adulto sin sedar, teniendo solo cortapernos y esperanza. Pero el alambre seguía apretado. Cada una de esas respiraciones trabajosas sacaba más sangre de los vasos rotos. Cada gemido de esfuerzo arriesgaba un último tirón que desgarrara algo irreparable. Marcos se agachó despacio, escaneando el espacio entre él y el león. El monte era lo bastante espeso como para que el león no pudiera alcanzarlo en carga directa. La longitud del alambre limitaba el arco de movimiento. Si se acercaba por el lado, manteniendo un árbol entre ellos, tal vez, llegara al cable y lo cortara antes de que el león lograra girar. O podía calcular mal el terreno, tropezar y morir en un borrón de garras y dientes. Pensó por un segundo en la foto cansada de sí mismo, más joven con todo el pelo, en su hermano. En las noches tranquilas, cuando se sentaba solo y escuchaba el rugido lejano de los leones y sentía, sin saber por qué, que le hacían compañía. ¿Qué había sido su vida sino una larga serie de momentos en que eligió la oportunidad del animal por encima de su propia comodidad? Tomó la decisión antes de terminar de formular la pregunta. Sacó los cortapernos de la bolsa de lona, sintiendo su peso familiar en las manos, y se metió más entre la maleza. Las ramas le arañaron los brazos, le jalaron la camisa. Una espina le cortó la mejilla. La ignoró. La mirada opaca de Blanquito se movió apenas cuando se acercó. Las pupilas del león se dilataron, las narinas se abrieron. Un gruñido ronco salió de su garganta, más aire que sonido. «Todo bien», susurró Marcos. «No te vamos a dejar así». Colocó su cuerpo de modo que un arbusto bajo y retorcido quedara entre su torso y la cabeza del león,
dejando apenas espacio para que sus brazos trabajaran. De tan cerca, el tamaño del león era abrumador. Una pared de músculo y pelo, cada bigote grueso como alambre, la curva de su mandíbula pesada y fuerte incluso en la debilidad. El alambre del lazo brillaba opaco donde cortaba la carne. Entonces, las manos de Marcos hicieron algo extraño. Dejaron de temblar. El miedo se había convertido en enfoque. El mundo se redujo a la curva plateada del alambre, las manijas de los cortapernos, el ritmo de su propia respiración. Metió con cuidado la mordaza de los cortapernos bajo el alambre, evitando pellizcar la pata hinchada. Metal raspó contra metal. Blanquito se tensó. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Un destello de dientes cuando intentó levantar la cabeza y no pudo. Ya sé, murmuró Marcos. ¿Una más? Tomó aire, afirmó los pies en la tierra húmeda y apretó. Por un instante no pasó nada. El alambre resistió, grueso y terco, mordiendo las manijas de goma. Luego, con un chasquido metálico seco, cedió. La tensión en el lazo alrededor de la pata del león se aflojó un poco. El extremo roto del alambre salió disparado de la carne, salpicando unas gotas de sangre en la manga de Marcos. Todo el cuerpo de Blanquito se sacudió. Un sonido gutural y desgarrador salió de él, mitad rugido, mitad grito crudo. Marcos se encogió, el corazón golpeándole las costillas, esperando una explosión de movimiento, garras cortando, dientes cerrándose. No llegó. La cabeza del león cayó de nuevo con un golpe sordo. Su cuerpo tembló una, 2 veces. Luego quedó quieto, salvo por el jadeo de su pecho. El lazo ya no estaba anclado a nada. Todavía le mordía la carne y el músculo, pero ya no lo ataba al suelo como a un animal encadenado. El alivio invadió las extremidades de Marcos tan de repente que se mareó. No tuvo mucho tiempo para disfrutarlo. Pasos en la orilla de arriba, el golpe suave de botas deslizándose cuesta abajo, anunciaron la llegada de Sofía con su pistola de dardos y el equipo. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño desordenado. Su expresión, mezcla de concentración y dolor, cuando vio al león de cerca. «Ay, no», suspiró. «Tú no, ¿verdad? Eres demasiado especial para andar metiéndote en lazos». Su voz conocida y suave pareció flotar en el aire como una extraña clase de nana. Trabajaron rápido. Un dardo tranquilizante se hundió en el músculo grueso del flanco del león. En minutos, sus movimientos, que ya eran lentos, se hicieron más pesados. Su respiración se niveló. Sus ojos se cerraron, las pestañas temblando apenas. Solo entonces salieron completamente al abierto. 3 humanos agachados alrededor de un león blanco dormido en la sombra moteada de un drenaje cruelmente silencioso. Sofía cortó con tijeras pequeñas el pelo grueso alrededor de la herida. El daño completo le revolvió el estómago a Marcos. El alambre casi había llegado al hueso. La carne encima de la pata estaba desgarrada e hinchada, la piel hecha jirones en los lugares donde el león había girado y lanzado su peso una y otra vez contra ese lazo implacable. Algunas partes ya empezaban a oscurecerse con ese tono aterrador que significa tejido muriendo. «Un día más», dijo Sofía en voz baja. «Tal vez 2. Eso era todo lo que le quedaba». «¿Guardará la pata?», preguntó Marcos con voz ronca. Ella no respondió de inmediato. «Vamos a intentarlo», dijo al fin. «Si la infección no se lo lleva, y si suficiente tejido se mantiene vivo». Juntos limpiaron la herida lo mejor que pudieron en el campo, sacando lodo y sangre coagulada, rociando antiséptico que le picaba la nariz a Marcos. Quitaron con cuidado el resto de la espiral de metal de la carne, sacándolo de los surcos hinchados sin rasgar más la piel que quedaba. El olor, metal, sangre y miedo se le pegó a las manos de Marcos incluso a través de los guantes. Cuando por fin vendaron la pata sin apretar, con un apósito transpirable que mantuviera alejadas las moscas sin cortar la circulación, Marcos se sentó sobre los talones y realmente miró al león. Sedado, parecía más joven. Sin el desafío de la cabeza erguida, sin el brillo de las narinas, parecía casi un cachorro gigante dormido demasiado profundo. El pelo pálido de sus mejillas estaba ligeramente manchado de polvo y sangre seca. Su melena todavía estaba creciendo.
Un halo de pelo más largo alrededor del cuello. No, todavía la capa pesada y completa de un macho mayor. Marcos sintió una ternura extraña y feroz hacia él. Este no era solo un símbolo de rareza. No solo el león blanco del que los turistas susurraban durante las cenas y los guardabosques jóvenes hablaban con voces bajas y emocionadas. Era un ser vivo que, horas atrás, había caminado por el mundo lleno de sus propios pensamientos salvajes y callados, sin saber que un lazo oculto de alambre cruzaba su camino. Apoyó la mano, brevemente, en el hombro grueso del león. «No te vas a morir en un hoyo», dijo bajito. «No si nosotros podemos evitarlo». Sofía le puso un antibiótico de larga duración y una medicina para contrarrestar parte de los efectos del sedante. Luego se retiraron hacia los bordes del drenaje, lo suficientemente lejos como para no ser lo primero que viera el león al despertar, lo suficientemente cerca como para intervenir si algo salía mal. El sol subió más. El tiempo pasó en pequeños ajustes. El cambio de sombra mientras avanzaba la luz, el zumbido lento de las moscas, los llamados lejanos de pájaros invisibles. El nudo de miedo en el estómago de Marcos lentamente se aflojó y se convirtió en otra cosa. Anticipación, shock residual, un cansancio que le llegaba hasta los huesos. Se sentó con la espalda contra una roca, el rifle sobre las rodillas, el sombrero bajado sobre los ojos. No se dio cuenta de que se había quedado dormido hasta que un sonido lo arrancó de vuelta. Fue un rugido. No a todo volumen. Los sedantes todavía pesaban en ese cuerpo poderoso, pero suficiente para hacer vibrar el aire. Marcos se incorporó de golpe, el corazón latiéndole fuerte, todos los sentidos encendidos. Primero, vio la cabeza del león, levantada del suelo, la melena un poco erizada. Los ojos de Blanquito estaban abiertos ahora, pupilas enormes y negras. Parpadeó lento, una, dos veces, como despertando de un sueño largo y confuso. La pata vendada se movió. Otra respiración más profunda. Los músculos de sus hombros se ondularon. Intentó juntar las patas debajo de él. La mano de Sofía se posó en el brazo de Marcos. «No te muevas», susurró. «Va a estar aturdido y confundido. Déjalo orientarse». El león se levantó a medias. Luego cayó de nuevo, jadeando por el esfuerzo. Le tomó unos minutos más lograrlo, por fin, poner su peso debajo del cuerpo. Se levantó por etapas. Patas delanteras primero, luego traseras, deteniéndose entre cada una como revisando cada extremidad. Cuando por fin estuvo de pie, tambaleante pero erguido. La pata vendada quedó un momento suspendida sobre el suelo, luego bajó, soportando una fracción del peso. Se encogió, un gruñido salió de su peito, pero no se derrumbó. Giró la cabeza, olfateando. El corazón de Marcos se le subió a la garganta. El viento había cambiado. Su olor, que hasta ese momento había ido principalmente contra el viento, ahora llegaba al león en una cinta clara. La cabeza giró hacia ellos. Incluso a corta distancia, esos ojos eran abrumadores. Oro pálido con borde ámbar más oscuro, rodeados de negro que los hacía parecer aún más grandes. Se clavaron en el grupo de humanos agachados entre la maleza. La adrenalina recorrió a Marcos tan rápido que se le entumecieron los dedos. Este era el momento del que siempre hablaban, del que siempre advertían a los guardabosques nuevos. Un felino grande sedado que despierta cerca de humanos a veces ataca primero y pregunta después. Un león confundido y herido no es un león seguro. «Tranquilo», susurró Sofía, aunque no quedó claro si a él o al león. Blanquito dio un paso hacia ellos. Fue torpe, cojeando, haciendo una mueca que mostró los dientes. Aún así, avanzó. Otro paso. La pata vendada arrastrándose un poco, luego levantándose otra vez. Marcos tragó saliva. Podían correr hacia la orilla, trepar, intentar poner suficiente altura entre ellos y el león para que reconsiderara. O podían quedarse y enfrentarlo, esperando que el poco alivio que sintiera por el lazo cortado pesara más que los instintos antiguos que le decían que los humanos significan dolor. Sintió las piernas clavadas al suelo. Estaba temblando. Lo notó con una especie de sorpresa distante. No de forma teatral, no con grandes sacudidas visibles,
sino con una vibración fina y profunda que empezaba en el centro de su cuerpo y llegaba hasta las yemas de los dedos. Blanquito siguió acercándose. No rápido, no con la carga explosiva de un león cazando, sino con una determinación deliberada y trabajosa, cerrando la distancia un paso doloroso e irregular a la vez. 20 metros. 15, 10. La mano de Sofía apretó su brazo y luego se soltó. Ella sabía tan bien como él que correr ahora activaría exactamente la reacción que no querían. A 6 metros, el león se detuvo. Estaba lo suficientemente cerca como para que Marcos viera motas de tierra pegadas al pelo alrededor de sus ojos, oyera el jadeo húmedo de su respiración. El vendaje de la pata ya estaba manchado de sangre fresca y tierra húmeda. Se quedó ahí, balanceándose apenas. El aire entre ellos se sentía espeso, como ese momento antes de una tormenta cuando todo contiene la respiración. Entonces, Blanquito hizo algo que silenció cada pensamiento en la cabeza de Marcos. Se bajó, lento, rígido, hasta el pecho. No para saltar, no en la postura tensa de un depredador a punto de lanzarse. Se acostó. Primero dobló las patas delanteras, luego las traseras. Bajó su cuerpo a la tierra fresca, gruñendo suavemente, cuando la pata herida le dio un pinchazo. Cuando se acomodó, quedó estirado frente a ellos, la cabeza erguida, los ojos a la altura del pecho de Marcos. Marcos no se movió. Blanquito lo miró. No había odio ahí, ni furia salvaje y descontrolada. La mirada del león era clara y desconcertantemente firme. Parpadeó una vez y volvió a fijar los ojos en el hombre mayor con una atención que parecía casi curiosa. Lento, muy lento, el león avanzó un poco, más arrastrando su cuerpo enorme hasta que la distancia entre su cara y las botas de Marcos se redujo a 1,5 metros. Las piernas de Marcos temblaron más fuerte. El león inhaló. El sonido de esa respiración, profunda, arrastrada, deliberada, llenó el espacio. La expulsó de nuevo por las narinas abiertas, el aliento lo suficientemente caliente como para que Marcos lo sintiera en las espinillas. Entonces, Blanquito hizo lo que después se repetiría en la mente de Marcos durante noches inquietas sin fin. Inclinó la cabeza. La gran melena blanca se hundió. Su barbilla bajó hasta casi tocar el suelo. Por un segundo, su nariz rozó los cordones de la bota de Marcos. No como ataque, no como mordida. Solo un toque, tentativo y extrañamente suave, como una pregunta. El corazón de Marcos latía tan fuerte que estaba seguro de que el león lo oía. Blanquito mantuvo esa posición 2 respiraciones. Luego levantó la cabeza otra vez, despacio, girándola apenas para que su mirada se encontrara directamente con la de Marcos. Sus ojos se cruzaron a través del espacio corto e imposible entre especies, historia y miedo. Algo pasó ahí. Reconocimiento era palabra demasiado fuerte. Pero hubo reconocimiento. Consciencia. Un destello de entendimiento de que esa figura olorosa frente a él, esa silueta de hombros estrechos y temblorosa, había estado entre el alambre y el dolor. Marcos sintió que se le enfriaba la nuca. Todo su cuerpo vibraba de adrenalina, con esa parte primitiva del cerebro gritando sobre dientes y garras y cercanía. Pero debajo de eso, en una parte más callada y antigua de sí mismo, surgió otro sentimiento, admiración. Sus manos, que descansaban inútiles sobre las rodillas, se cerraron lentamente en puños para detener el temblor. «Estás bien», susurró con voz ronca. «Ya estás libre». Las orejas del león se movieron. Exhaló otra vez, otra ráfaga caliente sobre las botas de Marcos. Luego, con un gemido de esfuerzo, se empujó hacia arriba sobre los codos y, usando la pata buena y pura voluntad, giró su cuerpo. No corrió. Los miró una última vez, la cabeza alta a pesar de las drogas y el dolor. El pelo blanco de su cuello atrapó un rayo perdido de sol que se había colado entre el follaje, haciéndolo brillar brevemente en la media sombra. Luego giró y empezó a cojear por la base del drenaje, arrastrando la pata vendada, cada paso dejando una marca borrosa de sangre y tierra. Marcos lo vio irse hasta que la maleza lo tragó.
Solo entonces su cuerpo recordó cómo moverse. Las rodillas le fallaron. Cayó sentado en la tierra, el corazón golpeándole las costillas, la vista nublándose un instante. Extendió una mano para apoyarse y la encontró temblando tanto que casi se ríe. «Siéntate», dijo Sofía, aunque ya lo había hecho. Su voz sonaba delgada por la emoción contenida. «Solo siéntate». «Respira», obedeció, no por costumbre, sino porque no había nada más que pudiera hacer en ese momento. Todo su cuerpo se sentía vacío por el miedo y por algo mucho más grande que el miedo. Lo que lo dejaba temblando no era la cercanía a la muerte, aunque había sido real y afilada. Era la elección. El león pudo haberse levantado en una rabia ciega, atacar al objetivo más cercano por el dolor que le retumbaba en el cuerpo. Pudo haber usado sus últimas fuerzas para dispersar a las pequeñas criaturas vulnerables que estaban lo suficientemente cerca como para alcanzarlas. En cambio, se había acostado. Había bajado la cabeza. Había respirado sobre los pies del hombre que cortó su atadura a la muerte. En los días siguientes, la historia corrió por el campamento como corren siempre las historias. De boca en boca, cada versión añadiendo un pequeño adorno, un arco un poco más amplio de la cabeza del león, una pausa un poco más larga antes de que se diera la vuelta. Los guardabosques más jóvenes escuchaban con ojos muy abiertos. Algunos negaban con la cabeza. Capaz todavía estaba muy drogado para reaccionar bien, sugirió uno, tratando de anclar el momento en la ciencia. ¿Capaz?, aceptó Marcos en voz baja, aunque la imagen en su mente decía otra cosa. Sofía, cuando la presionaban, se encogía de hombros. «He visto sedación hacer torpes a los animales», decía. «He visto confusión, he visto agresividad, pero nunca vi exactamente esa secuencia. Tomó decisiones. Eso es todo lo que diré». Para Marcos, el momento quedó grabado profundo. En las noches, cuando se acostaba en su cama angosta y escuchaba los rugidos lejanos que rodaban en la oscuridad como olas distantes, volvía a ver esos ojos. La inclinación de esa cabeza enorme. El toque suave de pelo en la punta de su bota. Se encontraba manejando, cada vez que sus patrullas lo llevaban cerca del lado este, un poco más despacio. Escudriñaba los horizontes buscando un destello de pelo pálido. Pasaron semanas. Las huellas contaban la historia que él no podía ver directamente. Huellas grandes y características con una leve irregularidad en una pata delantera. Un paso más corto, una marca más profunda donde las otras patas compensaban. La herida del lazo, sabían, había dejado su marca, pero Sofía, tras visitar el lugar donde Blanquito solía cruzar un arenal y examinar las manchas de sangre, o la falta de ellas, se volvió cautelosamente optimista. «Está sanando», dijo. «No perfecto, pero suficiente». Los meses se convirtieron en estación. El aire seco adelgazó la hierba hasta hacerla crujir. Los elefantes rompían ramas para alcanzar las últimas hojas verdes. El polvo lo cubría todo. El león blanco volvió a ganar peso. Los rastreadores reportaban verlo con una pequeña coalición de otros machos jóvenes, hermanos dorados, primos o simplemente compañeros, era difícil decirlo. Se movían como sombras por los bordes de territorios de machos más establecidos, probando límites, aprendiendo la matemática callada de la supervivencia. De vez en cuando, en un safari al atardecer, una forma lejana en una loma hacía que Marcos levantara los binoculares con un destello de esperanza. A veces era una roca. A veces el lomo redondo de una cebra atrapando la luz. Una vez fue él. Blanquito estaba de pie en una loma baja, el sol poniente pintando su pelaje pálido en oro fundido. La cicatriz alrededor de su pata delantera se veía incluso desde lejos, un anillo tenue donde el pelo crecía distinto. Giró un poco la cabeza, olfateando la brisa. Por un momento, pareció que su mirada se posaba en el vehículo donde estaba Marcos. Estaban demasiado lejos para contacto visual. Demasiado lejos para algo más que la idea del reconocimiento. Aún así, Marcos levantó la mano apenas unos centímetros, un pequeño saludo medio avergonzado. El león parpadeó lento. Luego se dio la vuelta, caminando tras sus compañeros por el otro lado de la loma. Los años
tienen la costumbre de difuminarse una vez que empiezan a acumularse. El pelo de Marcos se adelgazó más. Su rodilla izquierda se endureció. Pasaba más tiempo detrás de un escritorio, dirigiendo a guardabosques más jóvenes, analizando patrones de colocación de lazos, trabajando con comunidades vecinas para atacar la raíz del hambre y la desesperación que alimentaban la caza furtiva. Pero todavía salía. Todavía necesitaba sentir el roce áspero del volante bajo las manos, el sacudón del camino, la vista de animales deslizándose entre los árboles como pensamientos. Una tarde tardía, mucho después de que la mayoría considerara que ya le tocaba jubilarse, se encontró manejando solo otra vez por el límite oeste. La luz era suave, de esa que hace que todo parezca un poco irreal. Motas de polvo flotaban en el aire, atrapando rayos de sol como estrellitas diminutas. La tierra olía a hierba caliente y suelo seco. Estacionó en una loma y apagó el motor. El silencio llegó en capas. Una quietud llena de zumbido de insectos, llamados lejanos de pájaros y el susurro constante del viento. Muy abajo, cerca del mismo drenaje donde había estado el lazo, un movimiento le llamó la atención. Una manada descansaba a la sombra de una línea baja de árboles. Varias leonas echadas de lado, barrigas subiendo y bajando en ritmo lento, cachorros colgados encima como juguetes olvidados. Dos machos subadultos descansaban un poco aparte, sus melenas todavía despelucadas e inciertas. Y ahí, al borde de todo, estaba sentado un león blanco grande. Blanquito ya era adulto completo. Su melena se había llenado en un halo grueso y pálido con rayas aquí y allá de polvo y vida. La cicatriz en su pata seguía ahí, pero ya no la favorecía de forma notoria. Estaba sentado erguido, la cabeza alta, observando a su familia con el aire callado y vigilante de un león que había sobrevivido lo suficiente como para entender lo frágiles que pueden ser estos momentos. Cuando Marcos levantó los binoculares, una extraña y agradable opresión le llenó el pecho. Vio cómo dos cachorritos pequeños rodaban cerca de la cola del león blanco, golpeando el mechón con patitas torpes. Blanquito miró hacia atrás y, con sorprendente suavidad, movió la cola fuera de su alcance. Luego bajó la cabeza para empujar a uno de los cachorros más cerca de su madre. La escena era tan común y tan milagrosa en un solo aliento que a Marcos le picaron los ojos. No tenía intención de acercarse más. Ya era suficiente, se dijo, solo verlo desde lejos. Saber que el león cuyo aliento había sentido en sus botas ahora vivía, no como un sobreviviente herido rondando los bordes de territorios ajenos, sino como un macho establecido con su propia tribu. Pero el camino bajaba en curva, y el motor arrancó casi solo. Manejó despacio, las llantas crujiendo sobre piedras, deteniéndose bastante antes de los árboles. La manada lo notó. Las leonas levantaron la cabeza, orejas moviéndose. Algunos cachorros miraron con ojos redondos antes de perder interés y derrumbarse otra vez en un enredo de patas. Los machos subadultos observaron con aburrimiento evaluador. Blanquito se puso de pie. No alarmado. No con rigidez agresiva. Simplemente se levantó de donde estaba sentado y se volvió hacia el vehículo. Su melena atrapó la última luz del día, bordeada de bronce. Caminó hacia adelante. Las leonas no se levantaron a seguirlo. Lo miraron, gruñeron suavemente entre ellas y lo dejaron ir. Las manos de Marcos se apretaron en el volante, pero no arrancó el motor. Había aprendido, hacía mucho, que solo hay unas pocas veces en la vida en que vale la pena retroceder ante un león que se acerca. Esta no parecía una de ellas. Blanquito avanzó. La marca de su cicatriz se veía cuando daba el paso justo, un anillo de textura distinta alrededor de la pata, pálido contra pálido. Era la única señal externa de lo que había pasado en aquel drenaje de hace tanto. Se detuvo a unos metros del frente del Land Cruiser. Remolinos de polvo giraban perezosos alrededor de sus patas. Ahora los separaba una lámina de vidrio, un pedazo de metal y décadas de costumbre y cautela. El mundo se sentía extrañamente quieto. El león levantó un poco la cabeza, olfateando. Marcos, sin querer, susurró al silencio. «Hola, muchacho». Las orejas de Blanquito se movieron.
Dio un paso más hasta que su nariz casi rozó el parachoques delantero. Luego la levantó, apoyándola suave, deliberadamente, contra la barra de metal justo donde, detrás del parabrisas, estaba el pecho de Marcos. Un círculo suave y empañado apareció en el vidrio cuando exhaló. No era la intensidad cruda y temblorosa de aquel día en el drenaje. El tiempo había suavizado los bordes del recuerdo. Pero el gesto, ese contacto simple y directo con el lugar donde latía el corazón de Marcos detrás del cristal, lo golpeó con una fuerza que le robó el aliento. La garganta se le cerró. Los dedos, apoyados en el volante, se curvaron. Sintió que el temblor volvía desde lo profundo, igual que años atrás. Blanquito se quedó ahí solo un instante, como confirmando algo que solo él podía sentir. Luego bajó la cabeza, parpadeó lento y se dio la vuelta, caminando de regreso a su manada con la confianza sin prisa de un león que sabía su lugar en el mundo. Marcos se quedó en la luz que se desvanecía, las manos temblando alrededor del volante, el eco de ese breve contacto vibrando en él. Después, cuando los guardabosques jóvenes le rogaban que contara la historia, se encogía de hombros, incómodo de estar en el centro de cualquier relato. «¿Te recordó?», insistían ellos. «Capaz», decía él. Capaz recordó el olor del sedante. Capaz solo quería ver si el metal sabía algo. Pero cuando estaba solo en la noche, cuando el monte parecía apretarse contra las delgadas paredes de la estación y los llamados de los leones llegaban como canciones viejas, se permitía recordar distinto. Recordaba a un león blanco joven desplomado en un hoyo, atado a la muerte por un lazo de alambre. Recordaba haber cortado ese lazo. Recordaba al león de pie, herido y aturdido, eligiendo acostarse en vez de atacar. Recordaba el aliento caliente en sus botas, la inclinación de una gran cabeza, la sensación de que algo más grande que el miedo había pasado entre ellos en ese espacio pequeño y peligroso. En un mundo donde tantos finales eran brutales y sin sentido, eso se sentía como un milagro que le habían permitido no solo presenciar, sino compartir. Y aunque la vida en la reserva seguía con su ritmo implacable de siempre, crías naciendo, toros viejos muriendo, lazos todavía encontrados y quitados antes de que reclamaran otra vida, ese momento, y el eco callado de él, años después, en el camino polvoriento, se quedó con él. No como prueba de que los leones sienten gratitud exactamente como la entienden los humanos. No como evidencia de un vínculo de cuento de hadas, sino como recordatorio de que a veces, cuando la bondad cruza la línea invisible entre especies, el mundo salvaje se da cuenta. A veces baja la cabeza. A veces toca el lugar donde late un poco demasiado rápido el corazón de un viejo guardabosques cansado. Y a veces, solo por unos minutos temblorosos, la distancia entre ellos parece tan frágil y delgada como un pedazo de alambre esperando ser cortado.